Practiquemos nuestras habilidades para hablar y escuchar a través de diferentes conversaciones de la vida diaria. Lección 1. Llegada del equipaje. Hola Anna, ¿cuándo crees que llegará nuestro equipaje? Hola John, espero que esté aquí en la próxima hora. ¿Qué opinas? Es difícil de decir, pero con nuestra suerte, podría llevar más tiempo. ¿Recuerdas la última vez? Oh sí. Esperamos años en el carrusel. Parecía una eternidad. Exactamente. Estaba a punto de empezar a bailar solo para pasar el rato. ¿Un baile? Eso sí que habría sido un espectáculo. ¿Con qué habrías bailado? Probablemente algo tonto, como Macarena. Siempre hace que la gente se mueva. Eso suena divertido. Podríamos empezar un mini flash mob ahí mismo. Si tan solo tuviéramos más gente. Aún así, lo haría para reírme. Hablando de risas, ¿qué es lo primero que quieres hacer una vez que tengamos nuestro equipaje? Me encantaría dejarlo en el hotel e ir directamente a probar la cocina local. Buena idea. He oído que la comida callejera en esta ciudad es increíble. ¿Has probado alguna? Aún no, pero me muero por las crepes. ¿Qué hay de ti? Lo mismo. También tengo ganas de probar los pasteles. Se ven divinos. Hagamos una lista de todas las cosas que queremos probar. Sí. Un mapa de alimentos. Podemos marcar nuestros favoritos sobre la marcha. Eso es brillante. Ya me imagino disfrutando de todas esas delicias. Seguro que será una aventura deliciosa. Pero primero, equipaje, ¿verdad? Correcto. Crucemos los dedos. Llegará pronto para que podamos comenzar nuestro viaje gastronómico. Lección 2. De Downtown Drive. Hola Anna, ¿has comprobado cuánto tardaré en conducir hasta el centro? Hola John, lo busqué antes. Dice que unos 30 minutos sin tráfico. Eso no está tan mal, pero ya sabes lo impredecible que puede ser el tráfico de la ciudad. Cierto. Podría convertirse fácilmente en una hora si nos topamos con un lío. Exactamente. Puede que necesitemos algo para picar para el viaje, por si acaso. Gran idea. ¿Qué crees que debemos llevar? ¿Qué tal unas patatas fritas y quizás unas barritas energéticas? Perfecto. Añadiré un poco de fruta para darle un toque saludable. Excelente elección. ¿Prefieres las manzanas o los plátanos? Me encantan los plátanos, son fáciles de comer para llevar. ¿Qué hay de ti? Soy fan de las manzanas. Crujientes y refrescantes. Entonces, tendremos una mezcla. Será nuestro pequeño festín de viaje por carretera. Ya me imagino comiendo mientras estamos atrapados en el tráfico. Y nos reímos de que pensábamos que sería un viaje rápido. Exactamente. Todo forma parte de la aventura. ¿Qué más debemos planificar? ¿Quizás una lista de reproducción? La música siempre hace que la conducción sea más agradable. Gran idea. ¿Qué género deberíamos elegir?
¿Qué tal una mezcla de pop y rock clásico? Eso nos mantendrá con energía. Me encanta eso. Parece que nos espera un viaje divertido. Seguro. Imagínate cantar nuestras canciones favoritas mientras conduces. Y, con suerte, llegaremos al centro con tiempo suficiente para explorar. Lección 3. Planes de París. Hola Anna. ¿Qué crees que deberíamos hacer primero después de llegar a París? Hola John, creo que deberíamos ir directamente a la Torre Eiffel. Eso suena increíble. Es un hito tan icónico. ¿Has estado allí antes? No, no lo he hecho. Me muero por verla en persona. ¿Qué hay de ti? Lo visité una vez, pero no pude subir. Esta vez quiero ver la vista. Absolutamente. La vista debe ser impresionante. ¿Crees que deberíamos reservar las entradas con antelación? Sí, eso nos ahorraría tiempo y evitaría largas colas. Buena idea. Después de eso, ¿qué tal un tranquilo paseo por el río Sena? Perfecto. Podríamos tomar algunas fotos y sumergirnos en la atmósfera. Y podemos hacer una parada para hacer un picnic si hace buen tiempo. Me encanta esa idea. ¿Qué debemos empacar para el picnic? Quizás unas baguettes, queso y fruta fresca. Comida francesa clásica. Sí, y no olvides los pasteles. También tenemos que probar unos croissants. Definitivamente. Un picnic parisino no estaría completo sin ellos. Ya puedo oler el pan y el café recién hechos. Va a ser delicioso. Y podemos observar a la gente mientras disfrutamos de nuestra comida. Así es el estilo parisino. Exactamente. Asegurémonos de encontrar un lugar agradable con una vista estupenda. Estoy tan emocionada. Será un día lleno de exploración y deliciosos manjares. Sí. Y quién sabe qué otras aventuras nos esperan en París. Lección 4. Aventuras de compras. Hola Anna. ¿Qué piensas comprar en este centro comercial? Hola John, espero encontrar un bonito vestido para la próxima fiesta. ¿Qué hay de ti? Necesito unos zapatos nuevos. Mis viejos se están cayendo a pedazos. Los zapatos son importantes. ¿Buscas algo formal o casual? De hecho, un poco de ambas cosas. Algo versátil para diferentes ocasiones. Elección inteligente. ¿Has visto algún estilo que te guste hasta ahora? Vi unas zapatillas geniales que me llamaron la atención. ¿Qué hay de ti? He visto algunos vestidos, pero primero tendré que probármelos. Buena idea. Probarte cosas es fundamental. ¿En qué color piensas? Me inclino por el azul. Realmente resalta mis ojos. Buena elección. El azul siempre es un gran color. ¿También te gustan los accesorios? Absolutamente. Necesitaré unas joyas para combinar con el vestido. Quizás un bonito collar. Eso se vería impresionante.
Sí. Un collar llamativo realzaría todo el atuendo. Hablando de accesorios, podría echarle un vistazo a algunos relojes geniales. Eso suena genial. Un buen reloj puede ser el toque final perfecto. Exactamente. Además, me ayuda a llegar a tiempo a todas nuestras aventuras. Cierto. Asegurémonos de explorar todas las tiendas. ¿Quién sabe lo que encontraremos? De acuerdo. Ir de compras siempre es una aventura, especialmente en buena compañía. Lección 5. Reflexiones sobre la evaluación del desempeño. Hola Anna, ¿has terminado tu evaluación de desempeño con tu gerente? Hola John, sí, acabo de terminar. Sin embargo, se sintió un poco estresante. Me lo imagino. ¿Cómo te fue? ¿Recibiste algún comentario? En general, fue positivo. Mi gerente elogió mis habilidades de trabajo en equipo. Eso es fantástico. El trabajo en equipo es fundamental. ¿Había áreas de mejora? Sí, mencionaron que debería trabajar en la gestión de mi tiempo. Eso es común. A veces es difícil hacer malabares con varias tareas. Exactamente. He estado intentando priorizar mejor. ¿Tienes algún consejo? Una cosa que me ayuda es hacer una lista de tareas diarias. Gran idea. Debería empezar a hacerlo. ¿Cómo organizas tus tareas? Por lo general, los clasifico por urgencia e importancia. Me mantiene concentrado. Eso suena efectivo. Probaré ese método. ¿Su gerente se fijó algún objetivo para usted? Sí, quieren que dirija un proyecto el próximo trimestre. Estoy emocionada pero nerviosa. Liderar un proyecto parece una gran oportunidad. Lo harás increíble. Gracias. Espero aprender mucho de la experiencia. ¿Algún consejo para manejar el estrés? Tomarme descansos cortos me ayuda mucho. Me aclara la mente. Buen punto. Me aseguraré de incorporar descansos en mi rutina. Mantengámonos motivados unos a otros durante nuestras revisiones y proyectos. Absolutamente. Podemos compartir nuestro progreso y celebrar nuestros logros juntos. Lección 6. Prepararse para las visitas VIP. Hola Anna. Un cliente muy importante nos visitará la semana que viene. ¿Qué debemos preparar? Hola John, eso es emocionante. Tenemos que causar una buena impresión. Absolutamente. ¿Deberíamos empezar con una sala de reuniones limpia? Definitivamente. Un espacio ordenado demuestra profesionalismo. ¿Quizás añadir flores frescas? Buena idea. Las flores pueden alegrar la habitación. ¿Qué hay de los refrescos? Sí. Creo que deberíamos tener café, té y algunos aperitivos ligeros disponibles. Perfecto. ¿Tienes en mente algún aperitivo específico? ¿Qué tal unos pasteles? Siempre son un éxito. Gran elección.
Compraré unos croissants y magdalenas. Y no te olvides del agua. También deberíamos tener agua embotellada lista. Correcto. La hidratación es clave. ¿Deberíamos crear una agenda para la reunión? Sí, eso es esencial. Tenemos que delinear los principales temas que queremos tratar. Sugiero que destaquemos nuestros logros recientes. Eso los impresionará. Definitivamente. También deberíamos preparar algunas preguntas para involucrarlos. Eso es inteligente. Demuestra que valoramos sus aportaciones. ¿Qué tal un regalo de bienvenida? Oh, es una idea encantadora. Algo pequeño pero bien pensado, como una taza de empresa. Perfecto. Una taza sería un buen toque. Es práctico y memorable. Asegurémonos de que todo esté listo con un día de antelación, por si acaso. De acuerdo. Estar preparados nos ayudará a sentirnos más seguros durante su visita. Lección 7. Rutinas de acondicionamiento físico. Hola Anna. ¿Con qué frecuencia haces ejercicio? Hola John, intento hacer ejercicio al menos 3 veces por semana. ¿Qué hay de ti? Lo intento 4 veces, pero a veces la vida se interpone. Me identifico. ¿Qué tipo de ejercicio disfrutas más? Me encanta correr. Me despeja la mente y me mantiene con energía. Eso es genial. Prefiero el yoga. Me ayuda a relajarme y a mejorar la flexibilidad. El yoga suena maravilloso. ¿Lo has estado practicando durante mucho tiempo? Sí, desde hace unos 2 años. Se ha convertido en parte de mi rutina. Eso es impresionante. ¿Asiste a clases o sigue vídeos en línea? Sigo principalmente vídeos en línea. Ofrecen tanta variedad. Buena idea. Puede que lo intente. ¿Tienes un instructor favorito? Sí, hay uno que hace que las sesiones sean realmente divertidas y atractivas. Parece un gran hallazgo. Suelo escuchar música mientras corro. La música es motivadora. ¿Qué hay en tu lista de reproducción para correr? Una mezcla de pop alegre y algo de rock clásico. Mantiene mi energía alta. Bonito. Prefiero la música relajante durante el yoga, ayuda a crear el estado de ánimo. Eso tiene sentido. ¿Has pensado en probar un nuevo ejercicio? Tengo curiosidad por el kickboxing. Parece un gran ejercicio. El kickboxing suena intenso. Me interesaría unirme a ti en una clase. Eso podría ser divertido. Ambos haríamos un buen ejercicio y nos reiríamos. Definitivamente. Hagamos un plan. Estar en forma siempre es mejor con un amigo. Lección 8. Delicias para el desayuno. Hola Anna. ¿Te gustó el desayuno de esta mañana? Hola John, me encantó. Los panqueques estaban deliciosos. ¿Qué te pareció? Estuvieron fantásticos.
Me gustó especialmente el almíbar. Le dio un toque agradable. Sí, y las bayas frescas de arriba fueron una gran idea. ¿Probaste los huevos revueltos? Lo hice. Estaban tan esponjosos. Tengo curiosidad por saber cómo los hicieron de esa manera. Creo que se trata de batirlos bien antes de cocinarlos. ¿Te gusta preparar el desayuno? A veces. Normalmente hago tortillas. Son rápidas y fáciles de personalizar. Las tortillas son geniales. ¿Qué te gusta ponerles? Yo suelo añadir espinacas y queso. Sencillo pero sabroso. ¿Qué hay de ti? Me gusta añadir champiñones y tomates. Hace que parezca gourmet. Eso suena elegante. Puede que lo intente la próxima vez. ¿Desayunas todos los días? Sí, creo que es la comida más importante. Me da energía para el día. Estoy de acuerdo. Me siento mucho mejor cuando desayuno. ¿Algún otro favorito? También me encantan los batidos. Son refrescantes y una excelente manera de ingerir fruta. Los batidos son increíbles. Debería empezar a hacerlos más a menudo. Definitivamente deberías. Son fáciles de hacer y deliciosos. Planeemos un día de desayuno en el que probemos las recetas favoritas de los demás. Lección 9. Aspiraciones de apartamentos. Hola Anna. He estado pensando en comprar un apartamento nuevo con un balcón más grande. ¿Qué opinas? Hola John, suena como una gran idea. Un balcón más grande sería perfecto para relajarse. Exactamente. Me imagino tomando café ahí por las mañanas. Eso suena encantador. Incluso puedes organizar pequeñas reuniones con amigos. Sí. Imagina una barbacoa o un pequeño jardín ahí arriba. ¿Qué tan bonito sería eso? Muy bonito. ¿Qué otras características buscas en un apartamento nuevo? Me encantaría una cocina moderna. Cocinar es mucho más agradable en un espacio agradable. Estoy de acuerdo. Una cocina bien diseñada puede inspirarte a probar nuevas recetas. ¿Verdad? Y tal vez una amplia sala de estar para entretener a los invitados. Eso es importante. ¿Quieres un lugar que sea acogedor? ¿Tienes en mente algún vecindario específico? Estoy pensando en el centro de la ciudad. Es vibrante y está cerca de todo. Gran elección. Además, tendrás fácil acceso a restaurantes y tiendas. Exactamente. Pero también quiero asegurarme de que sea lo suficientemente silencioso como para relajarme. Ese es un buen argumento. Equilibrar la comodidad con la paz es clave. Lo sé. Puede que tenga que visitar algunos lugares para encontrar el que mejor me quede. Definitivamente. Es inteligente explorar diferentes opciones antes de decidir. Y necesitaré tu consejo sobre decoración de interiores una vez que encuentre el lugar. Lección 10.
Bebidas favoritas. Hola Anna, ¿qué bebida te gusta pedir cuando salimos? Hola John, suelo tomar un té helado refrescante. Es tan agradable en los días cálidos. El té helado es una gran elección. Prefiero una limonada clásica. Es tan picante y dulce. La limonada es deliciosa. ¿Te gusta solo o con un poco de fruta añadida? Me encanta con fresas. Añade un toque agradable. ¿Has probado eso? Sí, lo he hecho. Es una combinación perfecta. ¿Alguna vez pides café? De vez en cuando. Disfruto de un buen capuchino por las mañanas. ¿Qué hay de ti? Me gusta más el café con leche. La textura cremosa es perfecta para mí. Los lattes son maravillosos. ¿Los tomas solos o les agregas sabores? Me gusta añadir vainilla o caramelo para darle un poco de dulzura. ¿Qué sabores prefieres? Por lo general, me quedo con los sabores clásicos, pero estoy abierto a probar otros nuevos. Definitivamente deberías probar un mocha. Es como tomar el postre en una taza. Eso suena tentador. Tendré que pedir uno la próxima vez que vayamos a un café. Sí. Y no olvides combinarlo con un pastel. Es la merienda perfecta. Absolutamente. Un croissant iría perfectamente con ese mocha. Lección 11. Pasatiempos y pasiones. Hola Anna, ¿cuál es tu pasatiempo? Hola John, me encanta pintar. Es una forma muy relajante de expresarme. Eso suena maravilloso. ¿Qué es lo que te gusta pintar normalmente? Lo que más disfruto son los paisajes. Hay algo relajante en la naturaleza. Puedo ver por qué. La naturaleza tiene colores tan hermosos. ¿Pintas al aire libre? A veces, pintar al aire libre es un desafío divertido. ¿Qué hay de ti? Me gusta mucho la fotografía. Capturar momentos es mi forma de crear arte. Eso es impresionante. ¿También prefieres tomar fotografías de paisajes? Sí, pero también me encanta la fotografía callejera. Cuenta una historia. Eso es interesante. ¿Tienes un tema favorito para fotografiar? Gente. Sus expresiones e interacciones son fascinantes. ¿Qué inspira tus pinturas? A menudo, son los colores que veo a mi alrededor. Una puesta de sol vibrante puede dar lugar a toda una idea. Lo entiendo. A veces, la luz adecuada puede cambiar todo en una foto. Exactamente. ¿Participas en algún concurso de fotografía? He inscrito algunos. Es emocionante compartir mi trabajo y recibir comentarios. Eso suena gratificante. He considerado participar en una exposición de arte. Deberías. Sería una gran oportunidad para mostrar tu talento. Gracias. Tal vez podamos apoyarnos mutuamente en nuestras actividades creativas.
Definitivamente. Planifiquemos un día para compartir consejos e inspirarnos mutuamente. Lección 12. Informe de progreso del proyecto. Hola Anna. Espero con ansias la actualización del progreso de tu proyecto. Hola John, gracias por la oportunidad de presentarme hoy. He logrado algunos avances importantes. Es genial escuchar eso. ¿Qué hitos has conseguido hasta ahora? Completamos la fase inicial de investigación antes de lo previsto y los datos parecen prometedores. Excelente. La finalización temprana siempre es una ventaja. ¿Cómo vamos con el presupuesto? Actualmente estamos dentro del presupuesto y he conseguido negociar mejores tarifas con nuestros proveedores. Impresionante. La rentabilidad es crucial. ¿Qué desafíos ha encontrado? Uno de los desafíos era coordinar los cronogramas con el equipo, pero lo hemos resuelto aumentando la comunicación. La comunicación es clave. ¿Ha implementado alguna estrategia nueva para mantener a todos alineados? Sí, ahora realizamos breves controles diarios, lo que ha mejorado considerablemente nuestro flujo de trabajo. Es un movimiento inteligente. Parece que estás al tanto de las cosas. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es finalizar la fase de desarrollo antes de fin de mes. Perfecto. ¿Cómo puedo ayudarlo a alcanzar esa meta? Agradecería su ayuda para abordar algunos comentarios de la alta dirección. Por supuesto, estoy aquí para ayudar. Programemos una reunión con ellos para discutirlo. Gracias, John. Tu apoyo significa mucho. Prepararé los documentos necesarios. Parece un plan. Estoy seguro de que veremos excelentes resultados con este proyecto. Lección 13. Negociaciones en la sala de exposición de automóviles. Hola Anna. Tengo muchas ganas de ver los coches hoy. Hola John, me alegro de que estés aquí. Tenemos algunas opciones fantásticas para ti. Genial. Estoy buscando algo fiable pero también elegante. Solo tengo en mente el auto. Este modelo tiene excelentes críticas y un diseño elegante. Oh, se ve impresionante. ¿Qué características tiene? Viene con tecnología de seguridad avanzada, un techo corredizo y un sistema de sonido de última generación. Bonito. Me encanta un buen sistema de sonido. ¿Cuál es la eficiencia del combustible? Es bastante eficiente, hasta 30 millas por galón en la carretera. Perfecto para viajes largos. Eso es exactamente lo que necesito. ¿Qué hay de la garantía? Incluye una garantía de 3 años con asistencia en carretera. Estarás cubierto. Eso es tranquilizador. ¿Cuál es el precio? Este modelo está actualmente a la venta por $25,000, lo que es una gran oferta. ¿Podemos hablar sobre las opciones de financiación? Quiero asegurarme de que se ajusta a mi presupuesto. Absolutamente. Tenemos varios planes de financiación disponibles. Busquemos uno que funcione para usted. Perfecto.
También tengo curiosidad por los costos de mantenimiento. El mantenimiento es asequible y ofrecemos paquetes de servicios que pueden ahorrarle dinero. Eso suena atractivo. Creo que me inclino por este modelo. Excelente elección. Finalicemos los detalles para que puedas conducir pronto. Estoy emocionada. Gracias por toda tu ayuda, Anna. Ha sido una gran experiencia. Lección 14. Una noche refrescante. Hola, Anna. ¿Qué tal si damos un paseo por el parque? El clima es perfecto. Hola John, eso suena delicioso. Me encanta estar al aire libre, especialmente cuando hace sol. Exactamente. Las flores están en plena floración y los árboles se ven tan vibrantes. ¿Cuál es tu parte favorita del parque? Disfruto mucho de la zona del estanque. Ver a los patos siempre es relajante. ¿Qué hay de ti? Me gustan los senderos para caminar. Son tranquilos y, a menudo, encuentro inspiración para mis fotografías allí. Eso es cierto. He visto algunas de tus fotos, son preciosas. ¿Quieres tomar algunas fotos durante nuestra caminata? Definitivamente. Llevaré mi cámara. Capturar la puesta de sol será impresionante. Gran idea. La luz dorada de la hora es perfecta para la fotografía. ¿Tienes en mente alguna toma específica? Estoy pensando en tomar algunos primeros planos de las flores y quizás algunas fotos más amplias del paisaje. Eso suena maravilloso. Me encantaría ayudarte a encontrar los mejores ángulos. También disfruto de la fotografía, pero sigo aprendiendo. Definitivamente deberías seguir practicando. Se trata de experimentar y encontrar tu estilo. Te lo agradezco. Seguiré tu consejo. Por cierto, después de nuestro paseo, ¿te gustaría ir a cenar a algún sitio? Eso me encantaría. Hay un nuevo restaurante italiano cerca que quería probar. Oh, he oído cosas buenas sobre ese lugar. Se supone que su pasta es increíble. Sí, me emociona probar su plato estrella. ¿Qué es lo que sueles pedir en los restaurantes italianos? Suelo optar por los clásicos espaguetis a la carbonara. Es simple pero delicioso. Me encanta la salsa cremosa. Buena elección. Podría probar un risotto esta vez. Siempre ha sido uno de mis favoritos. El risotto es tan reconfortante. ¿Lo prefieres con champiñones o mariscos? Me encanta el risotto de champiñones. Los sabores terrosos realmente realzan el plato. ¿Qué hay de ti? Soy un fanático de los mariscos, por lo que suelo elegir camarones o vieiras si están disponibles. Suena delicioso. Y definitivamente también deberíamos dejar espacio para el postre. Gracias por mirar. Suscríbete a nuestros canales y también dale me gusta y comparte nuestro canal.